Reanudemos la grabación. Y esto va así. Eh, entonces lo que vamos a ver ahorita es la curva de acumulación de especies. Saber si en el muestreo que hicimos quedó bien hecho, si se esperan más especies de las que vimos en el momento y cuántas se esperan. Saber también cuál fue el esfuerzo en el muestreo, si el esfuerzo del muestreo quedó bien o si nos toca hacer más esfuerzo de muestreo para ver más individuos. Lo otro es, yo tengo los datos pues que mandó Carolina y también tengo yo les voy a compartir pantalla. Y los datos que mandó eh, Robinson, sin embargo nos faltan todavía los datos de uno de los grupos. Entonces, ustedes ven aquí, tenemos las especies. Si ustedes hunden control y la letra y la tecla shift y hacia abajo, parados acá, entonces señala todas las especies y ustedes van a ver aquí en el punto abajo el recuento de las especies totales. Entonces, hoy vimos 46 especies. Teniendo en cuenta que la diversidad de la universidad es cerca de 80 especies, nos fue muy bien para solo un día, ¿cierto? Lo otro que podemos sacar así rápidamente es, si hundimos la tecla Shift, Control, hacia abajo, señalamos toda la columna y luego hacia la izquierda señalamos las otras columnas y aquí tenemos abajo donde dice recuento, es la suma, no, la suma de todas las especies que vimos. Vimos en total 400 individuos, algunos de ellos pues con pseudoréplica. Nos, es- nos está faltando todavía un dato del bloquea para el grupo 2. ¿Alguno de ustedes no estaba con Robinson? Leonardo estaba con Robinson. Sí, señor. Caro también, Natalia también y Jair también. Ah, es grave porque no tenemos esos datos, pero no importa, ignoremos esos datos. Entonces, lo más importante es, como siempre, hacernos una pregunta. Y con este pool de datos tenemos para hacernos varias preguntas. Nosotros podemos hacer una pregunta de hacer, por ejemplo, la comparación de la diversidad entre el arboretum y el bloque A. Eso sería una. Otra pregunta que uno puede hacer es ver cuál es la diversidad y la riqueza de especies que vio el grupo uno versus la diversidad de la riqueza de especies que vio el grupo 2. Y así uno calcular cuál es mejor observador. ¿Sí es eso claro? O sea, es decir, uno puede comparar diferentes cosas. La pregunta es, ¿ustedes qué quieren hacer? Ustedes hacen el informe como quieran. Ustedes pueden comparar si les fue mejor ustedes como grupo uno que al grupo 2. O pueden comparar el arboreto. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a reducir esto un poquitico para poderlo ver. Entonces, lo que pasó, Robinson, tenemos acá las especies y tenemos acá la abundancia de los individuos. Y los grupos, grupo uno, grupo 2. Aquí vamos a generar una hoja nueva y vamos a pegar los valores, por ejemplo, eh, del arboretum. O como quieren, o quieren comparar, vamos a hacer una votación entre nosotros. ¿Qué quieren comparar cómo les fue a los diferentes grupos o quieren comparar qué es más diverso, si el bloqueado o el arboretum? Es más diverso. Listo, ¿qué es más diverso? Si el arboretum, pues porque las dos van a medir diversidad. Es decir, ustedes, una pregunta de ecología supremamente válida es evaluar si diferentes métodos
me sirven para de igual manera. Es decir, por ejemplo, yo que manejo anfibios, en anfibios uno puede hacer transectos, puede hacer parcelas, puede hacer sistemas de relevamiento por encuentros visuales, puede hacer transectos de audio. Cada uno de esos modos de eventos de muestreo van a tener diferentes resultados. Si yo lo que quiero saber es cuál de esos metodologías de muestreo es la mejor para hacer muestreos en el trópico, entonces yo hago el mismo esfuerzo de muestreo entre todos ellos y veo a ver cuál me dio más diversidad, ¿cierto? Eso es un estudio que ustedes podrían hacer en campo, pues o sea, para la próxima salida, ver cómo les va mejor evaluando la diversidad. Hagamos las dos cosas desde el inicio. Entonces hagamos una hoja acá, le decimos cambiar nombre y le vamos a poner diversidad arboreto. ¿Listo? Y en esta diversidad arboretum vamos a pegar entonces estas columnas. La columna de arboretum, de arboretum, de arboretum, de arboretum, de arboretum, y ya, tenemos 5. Señalamos las columnas, copiamos una celda combinada. ¿Cuál es una celda combinada? Estas son celdas combinadas. Eh, Sofía, te hago una pregunta. ¿Tú estuviste con Robinson en el equipo? Sí, Oh, no, sí, todos profe. ustedes son del mismo equipo. Listo. Sí, Bueno, entonces esas celdas pegadas las vamos a pegar acá. Pegar, ¿cierto? Y entonces vean ustedes que quedaron las casillas con los valores. A mí no me interesa esto de arboretum, ni que tenga rayitas, ni nada, ni nada. Por ahora, eliminar. Robin está preguntando algo en ecología. Ustedes lo pueden responder. Listo. Entonces, vamos a dejarlo así. Tenemos básicamente solo los datos. Observen que no se pegó ninguna casilla con las especies. Y vamos a hacer otra hoja, cambiar nombre y vamos a poner aquí diversidad bloque A. Bloque A. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Señalamos el bloque A, el bloque A, bloque A. Aquí no tenemos datos, entonces señalamos aquí el bloque A, copiar y pegamos acá. Eliminamos estos nombres y eliminamos una de esas celdas. Es muy importante, esto es para estimates, ¿cierto? Para estimates es importante que dejen dos filas libres arriba, ya les explico qué es lo que van a hacer, y dos filas libres arriba. Y vamos a copiar estas casillas y estas casillas para hacer el análisis general, de ver cómo nos fue sumando los dos elementos. Y esto lo vamos a cambiar de nombre y lo vamos a poner total. ¿Listo? Y lo pegamos acá y hacemos lo mismo. Eliminamos la primera columna con clic derecho y borramos todo esto de acá. Esto es muy importante y deben tomar nota. Bueno, o va a quedar grabado en el video. En la primera casilla, en la A1, ustedes van a anotar el nombre de la matriz. Ese nombre no debe sobrepasar los 11 caracteres, no debe tener espacios y no debe tener caracteres especiales. Eh, ¿Alguien le puede contestar a Roy? Que no veo qué es lo que está escribiendo. Entonces, supongamos, aquí tenemos diversidad del arboretum. Entonces, aquí voy a escribir diversidad
arboreto. ¿Listo? En la casilla A2 voy a escribir el número de especies que yo vi. Pero observen lo siguiente. Esta especie que está en la fila 3 tuvo 0 observaciones. Entonces, para saber cuántas especies yo vi, voy a hacer una autosuma, ¿cierto? De esa casilla. Yo me paro en esta autosuma. ¿Ven la crucecita? Cuando yo me paro sobre este cuadradito que hay en la esquina inferior derecha, la cruz cambia. Si ustedes hacen doble clic ahí, la autosuma se extiende hasta abajo, ¿sí? Como por arte de Excel. Todos aquellos que tengan columnas en cero, vamos a borrar, perdón, filas en cero, vamos a borrar ese resultado. Esta, 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 esta. Quiere decir que fueron especies, estas filas son las especies que no fueron vistas en el arboreto. Este de acá, este de acá. Hasta ahí todo claro. No, nadie dice nada. Bueno, entonces, observen que todas las especies, todas las columnas ya tienen por lo menos 2 individuos, ¿cierto? ¿Me escuchan? ¿Cómo? Sí. Mira, habla con él. Profe, Dime. profe, es que yo tengo una pregunta. Que se dé cero, o sea, no es un resultado también importante porque se elimina. Lo que pasa es que volvamos a esta hoja. Digamos, Amacilia zacatl, ¿cierto? Fue vista solo en el arboretum. Mira, arboretum, 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 ¿cierto? Si yo separo el bloque A, Amacilia zacatl va a ser esta de acá. ¿Yo para qué voy a incluir una especie que no fue vista en el arboretum, que no fue vista en el bloque A? Entonces, yo solo pongo las especies que fueron observadas en ese sitio de muestreo. Claro, aquí si yo hago en la matriz general, me debe dar que absolutamente todos las especies debieron haber tenido por lo menos una observación. Porque si yo puedo incluir especies que no hayan sido observadas, yo puedo incluir, por ejemplo, rinocerontes y le pongo un cero. El cóndor y le pongo un cero. No, solo voy a incluir aquellas especies que yo observé en ese sitio. Por eso eliminé los ceros. Entonces, ¿queda claro? Listo. Ya que eliminé los ceros, puedo eliminar otra vez esta columna de autosuma y cuento cuántas especies en total quedaron. Que no quede tan mayor. Entonces, la otra es undo control más la letra shift, la tecla shift y la tecla hacia abajo y él se desplaza hasta la última casilla y aquí me dice en total para la diversidad del arboretum se encontraron 33 especies. Entonces yo aquí pongo en riqueza 33 especies. ¿Y cuántos eventos de muestreo? 1, 2, 3, 4 y 5. 5 eventos de muestreo. ¿Cierto? Y ahí quedó un archivo para cargar en Estimate. Y hacemos lo mismo para la diversidad del bloque A. Entonces, para la diversidad del bloque A, hacemos la autosuma, tiramos hasta abajo, señalamos los ceros, 0, otro 0, otro 0. Si se me pasa algún 0, me dicen. Igual si se me pasa un 0, el programa me va a decir, usted incluyó esta especie, pero no la vio. Porque eso genera un error. Ya señalé todas las especies, le digo eliminar, clic derecho eliminar, y ahora hago el recuento
de especies. En total fueron 28 especies. Entonces yo aquí pongo 28 y 4 eventos de muestreo. Este solo tiene 4 eventos de muestreo. Borro este resultado y le pongo el título. ¿Qué título le voy a poner? Diversidad, bloque A. Listo, entonces, en mi base de datos general, la base de datos que ustedes van a construir, yo ya tengo una pestaña que se llama diversidad del arboretum y la diversidad del bloque A. Esto además lo vamos a tener que guardar como un archivo de un formato diferente. Y eso se hace de la siguiente forma. Parado en la pestaña que yo quiero salvar, voy a la tecla archivo, a la pestaña archivo, y voy a guardar como. En este guardar como, me aparecen muchísimas opciones de guardada. Para Estimate, ustedes van a utilizar este que se llama texto delimitado por tabulaciones. Señalan ese formato y le ponen el nombre que ustedes quieran. Entonces yo le voy a poner diversidad arboretum y le doy guardar. Él va a sacar una advertencia. ¿Por qué no me la muestra? Él debe sacar una advertencia diciendo que ese tipo de formato solo va a guardar una pestaña, no las va a guardar todas. Entonces, ustedes le dicen que sí, que no hay problema, y lo guardan. Vuelven a la base controles de reunión. A ver, listo. De aquí vuelven entonces a diversidad A, le dan archivo, guardar como, y le dan nuevamente texto delimitado por tabulaciones y le ponen diversidad bloque A. Listo. Guarda y vuelve y muestra el mismo archivo. Este archivo no es compatible. Aceptar y finaliza. Listo. Todo hasta ahí va normal, ¿cierto? Entonces, en el sitio en donde yo guardé, yo tengo un archivo que se llama diversidad bloque A, que tiene 28 especies, 4 eventos de muestreo y todo esto así. Y tengo un archivo que se llama diversidad del arboretum, 33 especies, 5 eventos de muestreo y todo esto. Además de eso, yo quiero guardar el archivo total para ver cómo, para que ustedes vean cómo se ve diferente esas bases de datos. Entonces yo tengo este archivo final, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a copiar estas columnas, las voy a pegar en una nueva pestaña. Voy a eliminar esta, eliminar. Esto quiero que me quede vacío. Y como en esta columna no tengo eventos de muestreo, lo voy a eliminar. Listo. ¿Cuántas especies tengo? Shift, Control, hacia abajo, y me da un recuento final de 46 especies. 46. ¿Cuántos eventos de muestreo tengo? 9. Y a este lo voy a poner acá, base total. Listo. ¿Qué sigue? Archivo, guardar como, y lo vamos a guardar como texto delimitado por tabulador. Base total, a ver.
aceptar. Entonces observen que ya tengo estos tres archivos. Estos tres archivos son los que yo voy a correr en Estimates. Una vez ustedes instalen Estimates, ustedes van a ver que les sale este icono que se llama 4D Volumen Desktop. Ese es Estimates. Hacen clic sobre él. Vamos a abrir otra vez la base de datos de Robin. Abren Estimates y Estimates les saca esta hermosa pantalla. Espérenme un momentico, ya regreso. Un momentico. Qué pena, muchachos. A María Roy nunca se conectó con Zoom. Qué es prestigio. Listo. Entonces, cuando le sale Estimates le saca esta pantallita y solo dice, ¿acepto o no? Vamos a volver a renovar la grabación. Entonces, cuando ustedes ponen Estimates o abren Estimates, lo que les va a salir es esta pantalla en donde da acepto o no acepto. Obviamente van a aceptar la grabación. A ver qué dicen. Ah, Ruin ya está ahí. No, pues, para que ponga cuidado. Entonces, le dan aceptar y no aparece nada. No hay problema. Van a archivo, cargar datos. En esta función inicial, le dan OK y van al sitio en donde tienen los archivos. Yo lo guardé en el escritorio, como todo. Y entonces observen que tengo diversidad del arboretum, diversidad del bloque A, y por acá arriba estaba diversidad base total de aves. Voy a abrir y me dice que tengo un error. Ah, bueno, siempre que le salga un error, lean qué es lo que dice el error. Observen que el error me dice, el archivo ya está abierto. Abortar. Quiere decir que yo acá vean que tengo abierto el archivo que se llama base t aves txt. Lo tengo que cerrar. Si no está cerrado, no se puede hacer nada. Entonces, nuevamente, archivo, cargar, cargar la base de datos, escojo la carpeta en donde está el archivo, lo señalo y le digo abrir. Esto es supremamente importante. Fíjense que debe aparecer el título que ustedes pusieron, base total, el número de especies que ustedes escribieron. Si les aparecen más o menos, tienen un problema de lectura. Y el número de eventos de muestreo que se realizaron. Esto de acá son las formas en las que él va a hacer los cálculos. Una vez esto esté correcto, ustedes dan OK. Él en esta forma va a preguntar si se necesita saltar una columna o una fila porque ustedes tienen de pronto el nombre de las especies, ¿cierto? Mm, En muchas versiones anteriores aquí se habían presentado muchos problemas, por eso la recomendación es siempre eliminar el nombre de las especies. Lo dejan así 00 y le dan OK. Les dice que el archivo fue completamente cargado. Y ya. O sea, el programa es cero intuitivo. De aquí toca ir a diversidad y observen que aparece
los settings, las personalizaciones de la diversidad o computar los índices de diversidad. Si nosotros le damos computar los índices de diversidad, él nos va a preguntar, ve, pero ya había hecho algo, ¿quiere que lo volvamos a hacer? Le vamos a decir que sí. Y me saca los índices de diversidad. Entonces aquí me dice, vea, el número de individuos que usted observó en el evento de muestreo 1 fueron 33, 66 para el 2, 99, así hasta 297 individuos, ¿cierto? El S, ¿recuerdan qué es S? Si no, para que lo estudien. Pregunta de parcial. El S que ustedes vieron en el evento de muestreo 1 fueron 15, 23 que ustedes vieron. Y por acá les da el número S de especies que ustedes vieron en promedio. Esto es lo que ustedes hicieron. Además, les indica la cantidad de especies que se obtuvieron con unos datos que se llaman singletons, dobletons, uniques y duplicates. Los singletons y los uniques son aquellos elementos que aparecen. Los singletons de a una sola vez, cada vez que se hace, de a un solo individuo, cada vez que se hace un evento de muestreo. Es decir, ustedes vieron de a una masilia cada vez que vieron una masilia, ¿cierto? Una masilia, ese es un singleton. Pero, por ejemplo, los que vieron, si vieron guacharacas o si anotaron guacharacas, eso solo pasó una vez. Pueden haber visto 15 o 30, pero solo lo vieron una vez, lo vieron una única vez, un unique, ¿cierto? Los dobletons son los individuos que ustedes ven de a dos, ¿cierto? Y los duplicates son los individuos que solo ven dos veces. Hasta ahí, básicamente, es la descripción de lo que ustedes vieron. Y desde acá hacia adelante comienzan los estimadores de diversidad. ACE es un estimador que funciona con base a aquellos valores. ¿Cómo? ¿Cómo, Robinson? Sí, una pregunta. Solamente ahora que los singletons. No, no te escucho nada. Voy a copiarlo. Hágale. Cuenta pro, no. Estoy esperando a que Robinson acabe de copiar. Entonces, todos esos estimadores pregunta que si en la tabla solo nos hablan de singletons y de duplicates. No, hay muchas especies hay algunas especies que son singletons. De hecho, él me dice que hay muchas especies que son singletons. Al final, vean que en Unix, cuando ustedes terminaron de hacer los eventos de muestreo, aparece un cero. Significa que no obtuvieron ninguna especie que fuera un unique. Todas las vieron por lo menos dos veces. ¿Es eso claro? Si solo la vieron dos veces, eso es un duplicate. Pero si la vieron más de dos veces, ya es una especie relativamente común. ¿Para qué sirve ese unique y ese duplicate? Eso nos va a ayudar a perfilar cuál de los siguientes estimadores es el que mejor funciona para mis datos. Y aquí ya toca saber un poco más de estadística. Esto es estadística. Hace, hice, K1, KO2, Jackknife 1, Jackknife 2, Bootstrap y Michaelis Menten funcionan de diferentes formas. Nosotros las vamos a guardar todas, pero pues no se preocupen y vamos a ver cómo se interpretan cada una. Entonces aquí tenemos los resultados.
Pero nosotros también podemos modificar algunas de esas cosas que aparecen en los settings de diversidad. La primera de ellas es cuántas veces se va a hacer la aleatorización. ¿Qué es la aleatorización? Escoger el evento de muestreo número uno. ¿Y qué tal que el evento de muestreo número uno no hubiera sido el uno, sino el 2 o el 3? O que el 3 hubiera sido el uno y el uno el 15. Y cambiar esos eventos de muestreo así, eso se llama la aleatorización. No tiene mucho sentido hacer más de 100 aleatorizaciones con 9 eventos de muestreo porque simplemente si ustedes hacen la permutación de 9, eso da como 60. Profe, Señora, ¿puedo volver a explicar eso, por favor, que no lo entendí? listo. La aleatorización, o sea, una curva de acumulación se construye a partir de cuántos eventos de muestreo necesito para hacer la estimación de la riqueza de un sitio, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿y qué tal que el evento de muestreo número uno que yo hice haya sido súper exitoso, pero que los otros eventos de muestreo no hayan sido así, no hayan sido exitosos? ¿Qué tal que no haya sido el primero, sino el segundo o el tercero? Porque las condiciones de los observadores van cambiando, los sitios deben ir cambiando, entonces se obtienen características diferentes. Eso, cuando uno tiene, digamos, una base de datos tan pequeña como esta, no hay ningún problema. Pero esperen, yo les muestro una base de datos de las que me salen a mí a veces. La sierra, tal vez. Base de la sierra. Esta base de datos de la sierra es un trabajo de consultoría que hice para una minera. ¿Cuántos eventos de muestreo tuve? Ah, no fueron tantos. 25 eventos de muestreo, ¿cierto? Y las curvas de acumulación me dieron supremamente pelles. Muy, muy malas. Este no es un buen ejemplo. Era un trabajo que sí haya sido bueno. Argos, la Sierra, 2016, no, Argos. Puerto Colombia, tal vez. Tampoco hice muchos eventos de muestreo. Vea. A ver, ¿qué tal si no hacemos en minería sino en hidroeléctricas? Taraza. En Taraza sí me fue bien. Entonces, qué montón de hojas. Sitio 1, sitio 2, sitio 3. Por ejemplo, estas bases de datos. Esta es la base de datos. La base de datos, entonces, para este sitio que denominé bajo, fueron 21 eventos de muestreo. 21 especies, perdón, y 24 eventos de muestreo. Entonces la pregunta es, ¿y qué tal que el evento de muestreo 1, que fue malo? Miren el evento de muestreo 1. No vi datos, no vi, básicamente no vi nada. Cero, 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 cero. No vi absolutamente nada en esa hora de muestreo. Pero qué tal que esta columna no estuviera aquí
sino que estuvieran en la posición 2 y la intercambio la columna 1 con la columna 2. Eso es una permutación. Otra permutación, otra sería cambiar la columna 1 por la columna 3 y luego la columna 1 por la 4, la 5, la 6, así hasta la 24. Entonces haría 24 permutaciones. Y luego sería cambiar la columna 2 por la 3, la columna 2 por la 4, la columna 2 por la 5 y así, así. Esas son las permutaciones. ¿Qué tal que cambie el orden de las columnas? Y eso me da una probabilidad del encuentro de las especies. Esa probabilidad del encuentro de las especies puede cambiar relativamente de una forma drástica si yo aumento el número de aleatorizaciones. Si yo tengo poquitos, pues no va a pasar nada. Pero yo a esto le puedo, si tengo una base de datos con 100 eventos de muestreo, ya a esto le puedo poner 5000 aleatorizaciones. Nosotros podemos poner 5000 aleatorizaciones, pero va a sacar un letrerito que creo que ustedes vean. Estas son las aleatorizaciones. Cuando yo quiero pasar, él me dice, ¿usted está seguro que quiere hacer 5000 aleatorizaciones? Eso va a tomar mucho tiempo. Y aquí es como un chiste desde hace mucho tiempo. Cuando se escribió este programa, o sea, hace 15 años, 10 años, los computadores no eran tan potentes. Los computadores tenían memorias RAM que se medían en megas, ¿cierto? Entonces, hacer una aleatorización era supremamente costoso. En este momento, pues mi computador, que es relativamente, no es tan maldito, tiene 8 gigas y 8 gigas es muchísimo más. Él sigue sacando el mismo error, pues el mismo error, no, el mismo aviso de, oiga, eso puede tomar un rato, ¿cierto? En un computador de mi época eso hubiera tomado, qué sé yo, media hora calcularlo. Ahorita simplemente va a ser de segundos. Entonces él me pregunta, ¿seguro que lo quiere hacer? 5000 corridas. Yo le digo, sí. Y él vuelve y me pregunta, ¿está seguro? ¿Está seguro que va a hacer 5000 corridas? Y pues sí, ya tengo un computador nuevo. Entonces me deja pasar a la siguiente. Aquí en la siguiente ustedes van a ver los índices y los estimadores. Y van a ser chulito en computar el índice de Fisher de alfa, el Shannon y el índice de Simpson. Entonces, clic sobre los índices. Y debido a que tenemos pocas especies y pocos eventos de muestreo, nos toca usar una fórmula de corrección que se llama la fórmula clásica. Esto lo hacen sí y solo si cuando le dan computar, él saca el dato de que hay un error. Y ya les voy a mostrar. Dejémoslo aquí con el bypass de correlación. Yo le digo OK y le digo aquí otra vez en diversidad calcular. Quiero borrar los datos que tengo, sí. Él hace el análisis de las 5000 corridas y se quedó pegado porque era mucho. No mentiras, ya va a reaccionar. Está haciendo la aleatorización, está haciendo los datos, el análisis estadístico y me saca este letrero. Ya leo el mensaje. ¿No te quedó claro lo de las autorizaciones? La Robinson, tenemos estos dedos. ¿Ves los dedos? Supongo que ves los dedos, ¿cierto? Aleatorizar este es el evento de muestreo 1, este es el 2, este es el 3, 4, ¿cierto? Y llegan hasta 9. Yo tuve una probabilidad de encontrar un grupo de especies en este evento de muestreo. Y esa probabilidad de observar esas especies en ese evento de muestreo es única. Es decir, si ustedes van y hacen un evento de muestreo a las 6 de la mañana, ustedes no pueden hacer ningún evento de muestreo a las 6 de la mañana en ningún otro sitio de ese mismo día. Entonces, si estaba lloviendo ese día a las 6 de la mañana, la probabilidad de ocurrencia es única para ese evento de muestreo, ¿cierto? Entonces, la estadística lo que dice es, ¿y qué tal que este evento de muestreo no hubiera sido en ese momento 1, sino que hubiera ocurrido en el evento de muestreo 5?
¿cierto? Eso es la aleatorización. Entonces voy a cambiar el valor del evento de muestreo 1 por el 2 o el 3 o el 4 o el 5. Y así, y el 2 por el 3 y el 3 por el 4 por el 5 por el 6 por el 7, etcétera, etcétera. Claro, pestañeé si no puede. No, no está pestañeando ni siquiera. No tiene nadie amenazado. Es que ni Cristian se inmota ni nada. Es para, no, es porque a veces en los eventos de muestreo uno no coge nada. Hay eventos de muestreo donde usted no coge nada, entonces está lloviendo y usted no va a ver absolutamente nada. Entonces el programa lo que quiere hacer es tratar de evitar o de ver si su capacidad de observación está dada por una cosa aleatoria, o sea, si esos ceros fueron de forma aleatoria o es que usted es lo tan malo de no obtener ceros, ¿cierto? Si usted obtiene muchos ceros muchas veces, el programa empieza a decir, lo más probable es que esta persona no sea buena observadora, ¿cierto? O el estimador va a decir eso. Listo, continuando acá con el estimates. Entonces observen que el estimates dice, vea, debido a que el valor de la distribución de KO es muy alto, ¿cierto? Porque eh, porque tenemos una poca correlación, lo mejor es usar otra correlación. Entonces yo le digo, ok, voy otra vez a diversidad, a los settings de la diversidad. Le voy a decir aquí ahorita 500. Paso acá. 500 es mucha, sí, es mucha. ¿Estás seguro? Sí. Y aquí voy a cambiar a KO por fórmula clásica y le digo computar. Y ya. Espero que él haga las 500 aleatorizaciones, saca los resultados y ya saco los resultados. Esto le digo exportar. Y él me lo va a exportar en el mismo tipo de archivos que yo tengo. Entonces aquí, para no equivocarme, voy a escribir resultados. ¿Cómo es que se llamaba la base de datos? Total, no, diversidad, sí. Diversidad, no me acuerdo cómo se llamaba. Pongámosle resultados, diversidad, aves. Y le doy guardar. Y ya, y simplemente le doy que todo está bien. Luego cargo los otros archivos exactamente de la misma forma. Voy a cargar el archivo de diversidad del arboreto. Le digo abrir 33 especies, 5 eventos de muestreo. No voy a tener en cuenta nada. Diversidad, eh, computar diversidad. Y aquí tengo los resultados. Y los exporto ¿cómo es que se llamaba esto? Diversidad. Yo siempre lo escribo así, resultados de el nombre del archivo. Guardar y cargo finalmente el último archivo. El archivo se llama diversidad del bloque A. No se cargó. Load. Ok. Diversidad del bloque A. 28 especies, 4 eventos de muestreo. OK, no voy a saltar nada. OK, diversidad, computar diversidad. Los quiero borrar los datos pasados. Sí.
aleatorizando, creando los datos estadísticos, me vuelve y me saca el mismo problema. Cao tiene muy baja diversidad, entonces settings, índices y estimador, el Shannon, la fórmula clásica, computar, ok. Hace el cómputo, hace el análisis estadístico y le digo exportar, diversidad del bloque A y le escribo adelante resultados, diversidad del bloque A y los guardo. Y entonces observen, estos son los datos que yo incluí en en el estimate y estos son los datos que él me arrojó. Ustedes señalan estos archivos y le pueden decir, no, el valor de las aleatorizaciones, es decir, con 9 eventos de muestreo, yo solo, vamos, ¿cuánto será eso? Vamos a calcular, la calculadora de cara permutaciones. ¿Cómo es que es la permutación? NP. No, no me puede hacer permutaciones. Escribamos por acá, permutación. Permutación. ¿Se acuerdan de qué eran permutaciones? Permutación de 9. No, eso es en matemáticas. Eso es 4 permutación de 2. Quiero hacer una permutación de 9 en 2. Eso me da como 18. De 9 en 9. Bueno, en fin. Es de permutaciones. 500 no es tan aconsejable. Tal vez de 100 o de 300. Es como el valor. Si ustedes tienen una base de datos grande. Si tienen una base de datos pequeñita como esto, 100 es más que suficiente. Listo. Una vez hecho esto, ustedes ya pueden cerrar Estimate. Se van nuevamente a los resultados, hacen clic derecho sobre cada archivo y le dicen abrir con Excel. Abrir con Excel, abrir con Excel. Entonces observen, este es el resultado, de, no me deja ver aquí esta cosa. Resultado de diversidad abesos, este es el resultado de la base total. Entonces me dice, eventos de muestreo 9. Los individuos que se vieron, el S que se obtuvo, el S promedio y los singletons y los dobletons. Y nosotros aquí vamos a copiar lo siguiente. Los datos que nos interesan son todos aquellos que digan mean, o sea, el promedio. Entonces yo copio el S promedio y de los estimadores. El primer estimador es ACE. Y lo voy a pegar por acá. El segundo estimador, bueno, aquí hay una diferencia. Está, por ejemplo, AC e IC. AC es un estimador que funciona cuando hay abundancias. Es decir, cuando yo escribo, vi 5 golondrinas. Pero IC es un estimador que se tiene en cuenta cuando yo tengo presencia o ausencia. Es decir, yo vi una golondrina, entonces le pongo un 1. Vi 500 golondrinas, pongo un 1, porque solo estoy marcando que hubo presencia de esa especie. Este is se utiliza mucho, por ejemplo, cuando yo hago detección auditiva de especies, que yo sé que esa especie cantó, pero no puedo determinar cuántos individuos de esa especie hay ahí, principalmente porque solo los machos cantan, las hembras no, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago cantos, yo solo puedo determinar
por estos métodos no paramétricos, todo es no paramétrico, pero por estos métodos de no abundancia. Otro que tiene en cuenta la abundancia es cao. Entonces tomo cao, ¿cierto? Y lo pego por aquí al ladito donde ya tenía el resto de sus compañeros. cao 2, e igual que hice, sirve para datos no de presencia y ausencia. Y Jack 1 también sirve para datos de abundancia y Jack 2 sirve para datos de presencia y ausencia. Pego aquí Jack 2. Bootstrap y Michaelis también me sirven para datos, vamos a ver si puedo copiar así. También me sirven para copiar, para tomar datos de presencia y ausencia y los pego acá. El problema, sobre todo con Michaelis, es que Michaelis sobreestima mucho la diversidad y castiga mucho la presencia de ceros en las bases de datos. Yo señalo todo esto, le voy a insertar y le digo que me haga una gráfica de este resultado y obtengo esta gráfica, ¿cierto? Entonces, aquí en la parte de abajo en azul tengo los datos que yo obtuve, 46 especies avistadas y cómo se comportan las gráficas. Esta gráfica se ve en términos generales bien, y es que tiene un comportamiento asintótico. Ustedes ven que la gráfica sube, se estabiliza y luego baja, teniendo en cuenta como que ya está llegando a un número de especies. Eso es uno. Si tiene un comportamiento asintótico, uno dice, pues me fue relativamente bien. Pero lo que pide, por ejemplo, la autoridad nacional es que usted haya obtenido más del 85% de las especies, que estos estimadores se llaman estimadores porque son lo que estima cuántas especies debería haber en esa zona, ¿cierto? Entonces, este estimador ACE calcula que en esa zona deberían haber 55 especies, no las 46 que usted vio. Cao dice que deberían haber 52 especies, casi 53, no las 46. Jack y Michaelis dicen que debería haber 62 y Bootstrap 53. ¿Cómo sé cuál fue el porcentaje de mi eficiencia? Entonces yo simplemente hago la división. Esto es igual a 46, que son las especies que yo vi, pongámosle con paréntesis, igual a 46, que son las especies que yo vi, dividido esta casilla por el 100%, ¿cierto? Entonces, según ACE, mi eficiencia fue solo del 83%. Para cada uno, mi eficiencia fue del 87%. Para Jack, mi eficiencia fue del 74%. Para Bootstrap, mi eficiencia fue del 86%. Y para Michaelis, mi eficiencia fue del 75%. Es decir, que si yo me voy con cada uno, que es un buen estimador, y con Bootstrap, yo puedo decir que apenas logré el umbral de las especies que deberían estar ahí, porque ese número mágico que dice el Alexander von Humboldt es 85%. Si me preguntan cómo le fue con Jack, no. Lo que está diciendo Jack es que me faltaron eventos de muestreo para que esto se normalizara. Vean que esta curva por este lado del eje X, Y son el número de especies y por este lado son el número de eventos de muestreo. Les voy a rayar acá. Si yo tuviera un número de eventos de muestreo 10, ¿qué pasaría con estas curvas de acumulación? Posiblemente esta siga de una forma asintótica y estas estadísticamente pueden tender a bajar. Entre más eventos de muestreo tenga yo, el 11, digamos, un evento de muestreo, para no perder esa rayita ahí, 21,
yo esperaría que esta línea se conserve y de pronto suba un poquito más, pero que estas otras tiendan a bajar. Y cuando tienden a bajar, entonces voy a obtener un estadístico como este final de acá, mucho más cercano al 100%, ¿cierto? Eso, y eso es para este estimador, o sea, para esto que nos fue supremamente bien. ¿Cómo nos dará esas curvas? Por ejemplo, a ver si lo abrió. Resultado, diversidad, aves. El arboreto. Los resultados de diversidad en el arboreto. Entonces, ¿alguien va a decir algo? No. Entonces, copio no, el smin, el acemin. Ahí se me fue un poquito, creo que no me va a dejar copiar. Copiar, no. Copiar, pegar. Y voy a los otros dos. Me quedé en K1, entonces me falta Jack 1, Jackcito y Bootstrap. Ah, se me olvidaba. Bueno, para este no le hice clic en Shannon. Aquí les calcula Shannon. Vean, Shannon, la desviación estándar de Shannon, el alfa y el índice de Simpson. Entonces, yo me vengo por acá, pego esto. Cosas que pasan. Bootstrap. Y me queda copiar, pegar. ¿Cómo creen que nos va a dar estas curvas? Supremamente podridas. No mentiras, no sé. Hay que tenerle fe. Bah, qué cosa tan fea. Qué cosa tan fea. Pero fea es. No, no entiendo. Ah, no, no la graficó adecuadamente. Mm, no se preocupen. Insertar gráfico, línea. Observen que aquí está, dice SMIN, ACE, no aparecen los eventos de muestreo, ¿cierto? Entonces, yo aquí tengo que cambiar eh, los datos. Entonces, yo lo que quiero es que me los cambie así. Profe, ¿y por qué puede aparecer ese, pues como esa forma de graficar? Porque no me puede mostrar los datos. No, lo que pasa es que es tan poquito que él no sabe qué quieres que haya en los ejes. Entonces, si te diste cuenta, es simplemente decirle en selección datos que te cambie las filas por columnas y ya. Simplemente haces clic acá y eso es todo. Y mira que ya saca la curva de acumulación. Entonces me dice que los observados, esto de acá, son relativamente similares y son muy asintóticos. Vean que esa curva casi no crece para el evento de muestreo 5, ¿cierto? O sea, la curva se ve asintótica, se ve chévere. Y lo que yo necesito saber entonces es ahora cuál fue la eficiencia. Entonces, 33 especies que vi dividido este de acá por el 100%, ¿cierto? Entonces, para eso obtuve un 90%, para acá obtuve un 93%, para Bootstrap un 89%, pero para Michaelis un 72%. Entonces, yo puedo decir que el muestreo, ¿en dónde fue esto? En el Arboretum
fue con 5 eventos de muestreo estadísticamente adecuado. Eso es lo único que puedo decir, que el evento de muestreo fue adecuado. Ahí les dejo para que ustedes hagan y grafiquen el bloque A. Listo. Entonces, tenemos las curvas de acumulación y tenemos este de acá. Y tenemos cómo interpretarlo. Sabemos si fue o no fue eficiente ese muestreo y si me toca hacer un muestreo extra. Es decir, si a mí me llegan y me dicen, no, es que la eficiencia del muestreo fue del 74%, en ninguna autoridad ambiental se lo van a recibir. Bueno, a no ser que usted tenga palanca, pero eso no se lo van a recibir porque indica que falta evento de muestreo y que el biólogo tiene que volver a campo a hacer más eventos de muestreo. El otro programa que les quería mostrar es PAST. PAST es un programa que tiene una capacidad de análisis estadístico supremamente alto. Entonces, si ustedes ven, PAST puede hacer univariada, multivariada, modelación y diversidad. En este espacio en donde aparece 1, 2, 3, ustedes pueden escribir el nombre de la especie o el nombre del sitio. Y en estos sitios A, B y C, ustedes pueden hacer varias cosas. Entonces, volvamos a la base original que nos mandó Robinson. Entonces, vamos a hacer dos tipos de análisis. Vamos a cancelar. ¿Ve? ¿Por qué? Voy a guardar. Voy a cerrar esto. No voy a guardar. Voy a cerrar esto. Ah, es que ya lo tenía abierto. Ah, es que cuando uno es ñoño. Entonces, vean. Digamos, vamos a hacer una competencia. ¿Quién obtuvo los mejores resultados? Nosotros podemos hacer análisis, digamos, de los resultados por especies, por grupos o por sitios. Entonces, por grupo, pongamos aquí el grupo 1. Listo. Entonces, el grupo 1, y aquí otra vez grupo 1, no. Y aquí el grupo 2. Entonces, el grupo 1, vamos a poner aquí a sumar cuántos individuos vio en total el grupo 1 por cada una de las especies. ¿Cierto? Entonces, el grupo 1 de la especie 1 vio un individuo. Y yo tiro eso hasta abajo. Y puedo hacer lo mismo para el grupo 2. Entonces, el grupo 2, quiero saber cuántos bichos observó. Y observen lo siguiente. Yo tiro esto de aquí para abajo. Entonces, por ejemplo, el grupo 1 vio esta especie que está en la casilla 1, pero el grupo 2 no la vio, ¿cierto? Y yo puedo hacer este análisis. Otro análisis que puedo hacer es, por ejemplo, vuelvo, Arboretum o bloque A. Entonces, aquí yo voy a decir autosuma, no de esto, primero es Arboretum, ¿cierto? Es autosuma de este, más este, ya voy, más este, y ahí ya tengo los 5, ¿cierto? Y le doy Enter. Y bloquea, entonces, bloquea es la autosuma de este, más este, ahí no hay nada, más este,
más este. Me paro acá, le digo doble clic al cosito, y me paro acá y le digo doble clic al cosito. Entonces vean que los datos son completamente diferentes. Aquí yo voy a ver cuál de los dos grupos fue mejor. Aquí yo voy a ver cuál de los dos grupos tuvo una mayor diversidad. Y, ¿quién era el que estaba hablando? Asignar a 6 participantes. Esperen, no entiendo qué pasa. Profe, Señora, ¿va a subir esto a YouTube? Es que no tenemos que ir. sí, yo voy a subir esto a YouTube. Y se está grabando. Y el link no nos envía por dónde. Te los envío por correo cuando acabe de subir. Mi internet no es que sea el más veloz del mundo, entonces en unas de 2 a 18 horas estará esto disponible en línea. Bueno, gracias. ¿Listo? Bueno, chicas, chao. Entonces, nosotros podemos hacer en Past y podemos pegar a partir de este sitio. O sea, Past a mí me parece mucho más fácil de utilizar, aunque tiene sus complicaciones. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a señalar, voy a hacer el análisis de cuál grupo encontró una mejor diversidad, cuál fue el mejor grupo para hacer el análisis de hoy. Y pego todos esos datos, ¿cierto? Entonces yo aquí tengo el grupo A y el grupo B y la especie 1 y 2. ¿Me interesa saber cuál es la especie 1? No, realmente no me interesa. Si ustedes quieren, le pueden cambiar el nombre, pero no interesa. Para hacer el análisis de diversidad, entonces, señalo la columna A, Shift, y la columna B, y si tienen más datos, la columna C, y entonces ya voy a comparar esto. Me voy a diversidad y digo que me halle el índice, los índices de diversidad, y Paz se los saca todos de una, todos. Entonces Paz dice, vea, el grupo A encontró 40 especies y CAO, que es uno de los estimadores, dice que debían ser 45. El grupo A encontró 192 individuos con un índice de Shannon, vea aquí está H, de 3.25. Un índice de Margalef, el índice de equitatividad de Fisher, absolutamente todos los índices se los da acá. Este lower y este upper son cuáles con la desviación estándar, el valor inferior y el superior. Entonces, el índice de Shannon es de 3.25, pero por debajito sería 3.16 y por arriba sería 3.63. En cuanto al índice de CAO, o sea, la eficiencia, él le dice, usted encontró 40 especies, pero está bien, podrían ser no 45, sino 41. Es como lo más bajito. Y podemos comparar, vamos a hacer esto un poquito más grande, con los valores de B. Entonces, mientras que el grupo A encontró 40 especies, B encontró solo 33. ¿Sí ven eso? Vamos a empezar a rayar acá, a anotar. Pongámosle un color así, no, dejémoslo en rojo. Entonces, el grupo A encontró 40 especies. El grupo B encontró 33. CAO estimó que para el muestreo en el A debían haber 45 especies y que para el zona de muestreo en B, 41. Y ahí ya podemos tener el primer resultado. ¿Quién fue más eficiente haciendo el muestreo? ¿A o B? La respuesta es obviamente A. A obtuvo 45, 40 de 45. B obtuvo solo 33 de 43, o sea, estuvo relativamente por debajo. Lo otro es, ¿cuál fue la diversidad encontrada por el grupo A? La diversidad encontrada por el grupo A fue de 3.25, mientras que la diversidad encontrada por el grupo B fue de 3, ¿qué es eso? 134.
Y si ustedes miran los lowers, este lower es incluso mayor que este valor promedio de Shannon. Aunque este lower de acá o este valor de acá está incluido, ¿cierto? En este valor superior. Pero este es el valor de desviación. ¿Hasta dónde puedes tirar esto? Entonces tiene una diversidad que estadísticamente puede ser parecida, puede ser muy similar, pero que siempre, o sea, tenemos que ser sinceros, fue mucho mayor para el grupo A. Hay que tener en cuenta que en el grupo B no tenemos unos resultados. ¿Listo? Y resulta que además de esto, vamos a borrar todo. Además de esto, PAST me grafica un montón de cosas. Y había algo bien particular que yo les decía que era el índice. Ve, ¿por qué no aparece acá? Porque los pegué como no era. Que puede haber un índice. Listo, entonces, por ejemplo, bueno, vamos a terminar. Eso es para, estábamos definiendo quién era, quién tuvo mejor, con un mejor desempeño de los dos grupos, ¿cierto? Y lo mismo lo podemos hacer nuevamente para Arboretum y para el bloque A. Queremos saber cuál de los dos es más diverso. Entonces, copiamos todos los valores, nos vamos acá, pegamos todos los valores, señalamos con Shift las dos columnas, nos vamos a diversidad y vemos los índices de diversidad, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuevamente que el sitio A, aquí corresponde el sitio A, al arboretum, que el sitio A tuvo una diversidad, o por lo menos una riqueza de especies más alta, 5 especies más, que el sitio B en Subway. Que la diversidad, por ejemplo, en Shannon fue de 3,1 y que la diversidad en Shannon, en este otro sitio, fue de 2,79. Lo que va a haber es una dominancia alta. Bueno, no es tan alta, pero la mayoría de las especies, el 90% de las especies, que es este valor que aparece acá, esto es lo que significa dominancia. Este valor de la dominancia me quiere decir que hubo unas pocas especies que dominaron una gran cantidad de esos resultados básicos. Yo puedo ir a la base de datos general y rápidamente voy a ver, vea, es que tengo 003, 5, 13, 0000, 26, 14, 10 y 10. Bueno, y 10. Yo podría coger estas especies. Les voy a enseñar a hacer un diagrama bien bacano para esos análisis de diversidad. Yo puedo pegar acá las especies y pego esto y lo pego acá. ¿Sí entienden lo que tengo ahí? Es básicamente que es la especie, en dónde la vi, cuántas veces la, la vi, porque cambió así. Control Z, Control Z, Control Z. Ah, bueno, copiar y aquí tengo es que, perdón, copiar y como esto aquí es una suma, acá tengo que pegar, pero pegar como un valor. Aquí está, pegar como un valor. Vean que, por ejemplo, para Amacilia Saucerotti aparece 00, pero cuando le doy pegar como valor, él cambia, ¿cierto? Entonces, vean que tengan cuidado con eso. Aquí ya pegué como valor. Y entonces yo voy a copiar
estos resultados los copio y por aquí mismo los voy a pegar de forma transpuesta. Yo corro esto por acá. Cuando a ustedes les sale copiar, les aparece estas cositas de opciones de copiar. Y ustedes pueden ir a estas que se llaman transponer. Ustedes pegan esto transpuesto y vean que les salen ahora las especies en las columnas y los sitios en los sitios en las filas, ¿cierto? Yo me puedo, yo puedo copiar esto y pegarlo acá en paste. Suprimamos todo esto y copiamos estos valores. Desde acá hasta acá. Copiar y los pegamos acá. Y aquí aparece, le quiero poner atributos, no, sin atributos. No, sin atributos. No, porque no lo puedo cambiar. Mm, bueno, no recuerdo por qué no lo puedo cambiar. ¿Será que tengo que adicionar una? Adicionemos una columna. Insertar una columna. Yo, bueno, mentiras. Anda. Entonces, digamos, tengo el sitio 1 y el sitio 2. Si yo señalo absolutamente todo, no, no todo. A ver, Esteban, yo me tengo que ir. Me resultó un parche. Muchas gracias. Listo, Diana, que estés bien. Yo señalo las columnas con Shift, ¿cierto? Y voy a diversidad. Y puedo hacer análisis de diversidad beta. En esos análisis de diversidad beta, yo puedo... pero ¿por qué no me sale? No, aceptar. Espérenme un momento que se me chispoteó. Bueno, es que aquí no tiene mucho sentido hacer el análisis. Recuerden que yo les estaba hablando de un análisis, el análisis de Jacquard, en el cual yo puedo establecer cuál sitio era más parecido entre ellos. Pues entre dos sitios no tiene sentido que yo haga un análisis de Jacquard. Tengo que hacerlo entre tres sitios o más. ¿Cómo hacemos? Supongamos, simplemente para hacer una suposición, que tengo otros dos sitios, que son estos que encontré acá y esto lo tengo que pegar como valor. ¿Cierto? Supongamos que estas dos columnas son otros sitios. Yo señalo esos valores, los pego acá
Y ahora señalo todas las columnas y puedo hacer otro tipo de análisis. A ver qué me permite sacar acá. Berger, alfa. Y vamos a explicar todos estos. Entonces, por ejemplo, el índice de Shannon. ¿Qué me salió? Que lo que yo considero C tiene una mayor diversidad que el sitio A y el sitio B. Esto es lo interesante de la estadística. Observen las desviaciones estándar. Esta es la media y esta es la desviación estándar de ese valor. O sea, hasta por acabar los valores. ¿Existen diferencias entre este valor y este valor? No, porque ellos comparten algo. Existen diferencias entre este y este, porque no hay nada que los una acá, ¿cierto? Y incluso entre este se parece mucho más a este porque la media está incluida, corre mucho, raya mucho, porque la media está incluida incluso, está incluida dentro del valor de la desviación estándar de este último punto. Eso es Shannon. Hay que cerrar acá. Con el índice de Cao, entonces el índice de Cao nos indica cuántas especies puede haber en ese sitio, ¿cierto? Y el otro interesante es el de dominancia o equitatividad, que nos muestra en dónde hubo mayor dominancia por parte de las especies o si fue relativamente equitativo. Entre menos equitatividad haya en una zona, quiere decir que hay una mayor dominancia. Y las dominancias, por lo general, nos hablan de sitios que tienen algún tipo de comportamiento, que tienen algún tipo de intervención. Yo puedo hacer análisis de diversidad beta, ¿cierto? Y él me compara, entonces me dice, vea, es que entre el sitio A y el sitio B se comparten el 50% de las especies, entre el A y el C el 12%, ¿cierto? Me compara con diferentes elementos cuál es la similitud entre los diferentes sitios. ¿Se acuerdan qué es lo que es diversidad beta? ¿Cierto? El mismo sitio en el tiempo o puedo comparar diferentes sitios. Además, hágase para arriba, está aquí en el modelo de diversidad, me permite hacer dos columnas no seleccionadas. ¿Cómo que no? El, la, pero como que no, si está todo incluido. Ahora reflexionar. A ver, pero el índice de permutación, pero ese no es el que quiero. No tienen que eliminar los ceros.
Se supone que, no sé si tenga, no, o sea, todos, todas las especies fueron vistas por lo menos una vez. No hay ninguna que no haya tenido ningún cero como tal. Si no, estuviera teniendo problemas. Pero como no hay ceros, no veo de dónde sale el error. El error es que el programa me está diciendo que no estoy seleccionando nada, pero sí los estoy seleccionando. Mira que no hay elementos con ceros. Tan raro. Bueno, yo les voy a ver qué es lo que está pasando. Es que me dice, precisamente me dice es que no hay dos columnas seleccionadas, pero es que pues, la idea es que se tengan que comparar dos, pero señalo incluso dos. Ah, ya sí, listo. Entonces me saca los índices y cómo varían entre ellos. Pero yo quiero hacer el análisis de similitud. Bueno, les quedo debiendo el análisis de Jaccard. El análisis de Jaccard igual se puede sacar en R, sale de una forma eh, muy bacana. Después les paso el script. Y el script en R que se corre con este paquete denominado index me saca este tipo de resultados. Me saca, por ejemplo, resultados diciéndome que los pastos arbolados se parecen mucho más a las zonas acuáticas y entre ellas al bosque que a otros tipos de coberturas y que finalmente los pastos sin árboles es lo más disímil, ¿cierto? Ustedes ven aquí está el índice de similitud. Y las curvas de acumulación que me sacan los INEX son unas curvas de acumulación muy diferentes en el cual no solo se calcula el número de especies, que es este lado de acá, cuál es la diversidad que hay en la zona, cuál es el número de especies total, sino que también es capaz de estimar cuál es el número de individuos que debería haber de cada una de esas especies. Porque hay que tener en cuenta que uno hace un muestreo, pero que dadas las limitaciones de nosotros los humanos, nosotros no tenemos la capacidad de hacer un muestreo de todos los animales, ¿cierto? Por eso es que uno estima cuántos puede haber. Este INEX tiene la capacidad de estimar cuál es la cantidad de animales que debería haber para cada una de esas comunidades. ¿Listo? Entonces, les quedo debiendo ese pedacito de hacer el índice de Jaccard eh, por medio de Past, yo les cacharreo y si a algo les monto otro videito y les muestro cómo se hace. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Por lo menos la parte de las curvas de acumulación quedaron bien, ¿cierto? Listo, muchachos. Entonces, vamos a dejar aquí la grabación y nos vemos mañana entonces. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, muchachos. Ah, una pregunta. Vale. Sí, te escucho. No, no te escucho. Escribíla. Tienen que hacer vaca entre los dos para comprarse unos audífonos.
A ver, profe, no pude ir a la asesoría por inconvenientes personales. Tampoco a la revisión del parcial. ¿Podría mandar la nota, porfa? Ah, ¿cómo es que te llamas vos, Cristian? Ah, listo. Espero yo paro la grabación y... Chao, profe, gracias. Listo, Sofía, que estés bien. Están, gracias. Listo, mano, con gusto. Valentina Robinson. Ah, no, usted no quedó entre estos primeros. Leonardo, Juan Manuel, Laura, Valentina. Ana Sofía, Isabela. Cristian Patiño. Casi se gana la carita feliz, Cristian. Sacaste el 79% del parcial. Una nota de 3.95. Te había puesto 3.8, pero era porque me equivoqué. Los puntos míos, el primero te equivocaste, los otros los sacaste bien. Y te equivocaste fue porque las poblaciones, nadie dijo que las poblaciones normales son así. Las poblaciones normales iniciales son de esta forma de distribución. Esto no es un proceso de separación. O sea, hay diferentes procesos. Puede ser por una barrera, puede ser que se esté desarrollando al interior, pero un proceso de diversificación ocurre de esta forma, donde la distribución pasa de ser normal a tener dos normalidades. Y por último, entonces, este no es un proceso de diversificación por selección, es un proceso, una gráfica de la misma forma, ¿cierto? Ese es el error. En la parte de Dino sacaste todos buenos en las de selección múltiple y acá te puso 19 de 30 puntos en la parte del hábitat. El problema, ¿sabes cuál fue? Que tú escribiste pertenece a un bosque muy húmedo tropical y no pertenece a un bosque muy húmedo tropical, pertenece a una zona de transición. Si tú miras los valores, es una zona de transición entre un bosque muy húmedo tropical y un bosque pluvial. Entonces, él te puso algo, pero de hecho te escribió, no era así. Casi se gana la carita feliz, 3.95. Pero bien, poquito más de tajadas y le llega al 4. Estudia para el último. Listo, mano. Que estés bien, pues. Chao. ¿Algo más? Sí, son solo 3 parciales. 3 parciales y las notas de todos los informes y todo eso. Listo. Listo, man. Nos vemos mañana entonces. Chao.